Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. En este video resolveremos un par de ejercicios de gases utilizando la ley de Gay-Lussac. Ten presente que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Empecemos. La ley de Gay-Lussac nos dice que a volumen constante, es decir, cuando el volumen no cambia, la presión y la temperatura en Kelvin, en grados Kelvin, son directamente proporcionales. Es decir, si una aumenta, la otra también tiene que aumentar, y si una de estas dos variables disminuye, pues la otra también va a disminuir. Esto se ve reflejado en la siguiente expresión matemática. Tenemos que la presión 1 o presión inicial sobre la temperatura 1 o temperatura inicial es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Esto teniendo en cuenta que el volumen debe ser constante, ¿sí? Por eso no aparece en la ecuación. Y teniendo en cuenta que la temperatura debe estar en Kelvin, ¿sí? En la escala absoluta, escala Kelvin. Con esto en mente, vamos a hacer ejercicios. Bueno, tenemos este ejercicio, dice, un gas se encuentra en un recipiente a 2 atm, a 2 atmósferas de presión, y 27 grados Celsius. Si la temperatura aumenta a 127 grados Celsius, ¿cuál es la nueva presión? ¿Sí? Entonces, primero que hay que hacer es, sacamos los datos. Dice, un gas se encuentra en un recipiente a 2 atm, es decir, eso es una presión. Entonces, presión inicial es igual a 2 atm, 2 atmósferas, y 27 grados Celsius. Entonces, la temperatura 1 es igual a 27 grados Celsius. Luego me dice, si la temperatura aumenta a 127 grados Celsius, entonces eso va a ser la temperatura 2, temperatura final, 127 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuál es la nueva presión? ¿Cuál va a ser la presión final o la presión 2? ¿Okay? Entonces, aquí podemos identificar que nos preguntan presión y tenemos la temperatura 1 y la temperatura 2. Entonces, procedemos a utilizar, pues, la ley de Gay-Lussac. Miren que aquí no nos hablan de volumen, por lo que se considera que el volumen es constante. ¿Okay? Entonces, simplemente reemplazamos la fórmula, me piden hallar presión 2. Aquí despejo presión 2, aquí tenemos la temperatura 2, está en la parte de abajo, pues la paso acá a la parte de arriba, o simplemente está dividiendo, pues la paso a multiplicar. Entonces me queda que la presión 2 es igual a la presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. ¿Sí? Y ahora simplemente reemplazo. ¿En qué unidades debe estar la presión? En cualquiera. atm, milímetros de mercurio, bar, pascales, etc. ¿Sí? Pero la temperatura, recordemos que debe estar en Kelvin, ¿sí? Acá me dan la temperatura en grados Celsius. ¿Cómo paso de Celsius a Kelvin? Pues simplemente le sumo 273 a cada una de estas. Al sumarle esto voy a obtener entonces la temperatura en la escala Kelvin o absoluta. 27 más 273 nos va a dar 300 Kelvin. Quiere decir que 27 grados Celsius es lo mismo que 300 Kelvin. Y 127 más 273 me va a dar 400 Kelvin. Ya teniendo las temperaturas en Kelvin, pues procedemos a reemplazar. Entonces tenemos que la presión 2 va a ser igual a la presión 1, que es 2 atmósferas, 2 atm, por la temperatura 2, que es 400 Kelvin, sobre la temperatura 1, que es 300 Kelvin. Aquí podemos notar y recordar que son estas dos variables, presión y temperatura, son directamente proporcionales, es decir, si una aumentó, pues la otra también lo va a hacer. De esta forma podemos verificar si nos quedó bien. Entonces miramos acá, estas son las condiciones iniciales, presión 1, temperatura 1. Miren que la temperatura 2 pasó de 27 a 127, es decir, la temperatura aumentó. Por ende, la presión también debe aumentar. Es decir, que el resultado debe ser un valor superior a 2 atmósferas. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces tenemos acá que Kelvin y Kelvin se cancelan, las unidades que me van a dar son en atmósferas, y al resolver esto en la calculadora nos va a dar aproximadamente que la nueva presión va a ser de 2,67 atmósferas. Y vemos que el resultado sí es mayor a lo que teníamos inicialmente. Y con esto finalizamos el ejercicio. Bueno, continuamos con este ejercicio. Dice, un gas está en un recipiente de 2 litros a 20 grados Celsius y 560 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura en grados Celsius llegará el gas si aumenta la presión interna hasta 1 atmósfera? ¿Ok? Entonces empezamos sacando los datos. Tenemos un gas está en un recipiente de 2 litros, eso es un volumen, así que va a ser el volumen inicial, primero que me dan, a 20 grados Celsius, esa es una temperatura inicial,
20 grados Celsius, y 560 milímetros de mercurio. Estas unidades son de presión. Entonces la presión inicial va a ser igual a 560 milímetros de mercurio. Me dice, ¿a qué temperatura en grados Celsius? Y ojo con esto, temperatura 2, temperatura final en grados Celsius, la pregunta, llegará el gas si aumenta la presión interna hasta una atmósfera. Entonces la presión 2 es igual a una atmósfera. ¿Ok? Esta es la información que me dan. Miremos entonces los datos. Aquí miramos si es la ley de Gay-Lussac y cómo lo vamos a saber. Entonces miren, me preguntan temperatura 2, aquí está, temperatura, ¿sí? Y para ello yo debo tener la presión 2 y la presión 1, esta pareja de datos, presión inicial y final, y la temperatura 1. Entonces miramos acá, me dan las dos presiones, presión 1, presión 2, y me dan también la temperatura 1. Miren que aquí me dan un dato adicional que es el volumen 1, me dicen que el volumen es de 2 litros. Entonces en ese caso, ¿qué hacemos? Me dieron un dato adicional, supongo que si me lo dieron es porque debe utilizarse, no necesariamente. En este caso lo único que vamos a asumir es que el volumen, que recuerden que para utilizar la ley de Gay-Lussac el volumen debe ser constante, el volumen es de 2 litros y así va a seguir siendo mientras haya estos cambios. Es decir, ese dato no lo vamos a utilizar. Entonces me piden la temperatura 2, hay que despejar la temperatura 2 de aquí, ¿sí? Entonces miren que la temperatura está en la parte de abajo, entonces para despejar primero esto debemos pasarlo a la parte de arriba, ¿sí? Ojo, mucho ojo con este despejo. Entonces lo pasamos a la parte de arriba primero, me va a quedar que la presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2. Ya teniendo nuestra incógnita, nuestra variable en la parte de arriba, ahora sí procedemos a despejarlo. Entonces, ¿qué está haciendo presión 1? Está multiplicando, pasa a dividir, y ¿qué está haciendo temperatura 1? Está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Esto nos queda que la temperatura 2 es igual a la presión 2, temperatura 1 que pasa acá, sobre la presión 1 que estaba multiplicando, y pues ahora va a pasar a dividir. ¿Ok? Listo. Y aquí procedemos a escribir los datos. Pero ojo, las dos presiones aquí deben estar en las mismas unidades. ¿En cuáles? ¿En cuáles que eran? Atmósferas, centímetros cúbicos, torr, pascales, etc. Miramos acá que la presión 1 está en milímetros de mercurio, pero la presión 2 está en atmósfera. Entonces, ¿a qué unidades las debo pasar? A la que tú quieras. O lo pasamos a milímetros de mercurio o lo pasamos a atmósfera, ¿sí? Pero lo importante es que estén en las mismas unidades. Y la temperatura 1, recuerden que siempre debe estar en Kelvin, siempre. Miramos acá, me dicen que la temperatura 1 está en grados Celsius. ¿Cómo la pasamos a Kelvin? Pues simplemente le sumamos 273. 20 más 273 nos da 293 Kelvin. ¿Okay? Y ahora nos falta pasar la presión. Entonces acá podemos pasarla o a atmósfera todo o a milímetros de mercurio. Si no sabes cómo pasar de una unidad de presión a otra o quieres aprenderlo de una forma muy fácil, te invito a que veas este video que te dejo por aquí. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a pasarlo a milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces para pasarlo a milímetros de mercurio vamos a tomar una relación y es la siguiente. La información que me dan, una atmósfera, es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Esta es una relación que tenemos. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, como la relación que me dan es una atmósfera, pues esto enseguida va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Y miren que ya tenemos la presión en las mismas unidades. Así que ahora sí lo podemos realizar. Ahora sí reemplazamos los datos. La temperatura 2 es igual a presión 2, 760 milímetros de mercurio. La temperatura 1, 293 Kelvin, sobre la presión 1, que me dio 560 milímetros de mercurio. Miramos aquí que milímetros de mercurio y milímetros de mercurio se cancelan y vamos a ver que la temperatura 2 nos va a dar 397,6 Kelvin, ¿sí? Kelvin. O acá la temperatura me la pidieron en grados Celsius. Entonces, pero igual hay que hacer este procedimiento en Kelvin. Cuando ya tengamos en Kelvin, ahí sí lo pasamos a grados Celsius. Entonces, ¿cómo pasamos de Kelvin a grados Celsius? Pues simplemente restamos 273. Entonces vamos a tener que nuestra temperatura final, nuestra temperatura 2 en grados Celsius, va a ser igual a 124,6 grados Celsius.
¿Sí? Y con esto finalizamos el ejercicio. Bueno amigos, y con esto damos por finalizado el video. Les agradezco muchísimo su apoyo dándole like, suscribiéndote al canal y sobre todo compartiéndolo con tus amigos. Nos vemos en una próxima.